14, del 24 al 31, si usted lo encuentra. Puede pedir que por favor se ponga de pie. Mateo, capítulo 14, del versículo 24 al 31. Del 24 al 31, y dice así. Dice así. Mateo 14, 24 al 31. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vamos a orar, hermanos, para entrar a la enseñanza. Señor y Padre nuestro, le damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio y la bendición de poder compartir y predicar su palabra. Tome, Señor, nuestros corazones, tome el tiempo. Que su Santo Espíritu llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Que usted nos hable a través de su palabra y a través de este su indigno servidor, Padre. Hágame a un lado y que Cristo sea exaltado, mi Dios. Y por favor, háblenos porque lo necesitamos. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Esta es, hermanos, una historia, ¿verdad?, que algunos de nosotros conocemos, de que cuando la barca estaba siendo azotada, y allá en la cuarta vigilia en la madrugada, dice la Biblia que los discípulos, ¿verdad?, miraron que alguien venía sobre las aguas, y ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron temor, pero el Señor Jesucristo le dijo: hey, no tengan miedo, yo soy, ¿verdad? Y cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor Jesucristo, e inmediatamente Pedro dijo: Señor, si eres tú, dice, manda para que yo vaya a ti. Y dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a Pedro: ven. Y dice la Biblia que descendiendo él de la barca, escúcheme muy bien, dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Y luego dice que él, ¿verdad?, puso los ojos en las tormentas, en el viento. Y dice la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, versículo 30. Dice, al momento, versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y luego dice: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Él puso, ¿verdad?, sus ojos en el fuerte viento, tuvo miedo, y dice la Biblia, mire, dice, y comenzando a hundirse. Y este es el tema del cual quiero predicarles en esta mañana. Y comenzando a hundirse. La Biblia no dice de que Pedro empezó a clamar a Dios cuando ya estaba hundido. Una cosa es comenzar a hundirse y otra cosa es ya estar hundido. Pedro, ¿sabe qué? En el momento en que él empezó a hundirse, dice la Biblia que él clamó a Dios. Pero, número uno, ¿sabe qué? Al comenzarse a hundirse, número uno, dice la palabra de Dios que tuvo miedo. El versículo 30 dice la palabra de Dios: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. En primer lugar, ¿sabe qué? Él tuvo miedo. Imagínense a él cuando pide que Jesús le diga: si eres
el Cristo, si eres Jesús, miren lo que dice, manda que yo vaya a ti. Él está diciendo, Señor, haz uso de tu autoridad, haz uso de tu poder para que yo vaya a ti sobre las aguas. Él está diciendo, manda, porque si tú das la orden, si tú das la autoridad, dice, sabes que yo no me voy a hundir. Tú ordénalo, tú mándalo, dice. Pero dice la palabra de Dios que tuvo miedo. Él se identifica. Y Pedro, sin pensarlo, quería estar cerca del Señor Jesús. Las aguas parecían un impedimento. Pero repito el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, ¿qué petición le hace Pedro? Le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que yo vaya a ti, dice, caminando por encima de las aguas, sin que yo me hunda, sin que yo me suma. Manda, dice, diciendo, haz uso de tu poder y de autoridad. Y dice la palabra de Dios que él empezó a caminar. Comenzó la travesía, pero ¿sabe qué? Cuando él comenzó la travesía para acercarse a Jesús, para llegar a él, comenzaron los problemas. Empezó a caminar, hermanos, y dice la palabra del Señor que surgió un detalle. Comenzando el inicio de su travesía, comenzaron los problemas. Dice la palabra de Dios, comenzando el inicio de su hundimiento, él obviamente tuvo miedo. Él tuvo pánico, él tuvo preocupación, él tuvo una desesperación. Hermanos, miren, ¿cómo se imagina usted que la Biblia dice que comenzando a hundirse, Pedro no fue alguien que cuando pisó las aguas se subió completamente y se perdió? Porque dice la Biblia, y comenzando a hundirse. Quiere decir que esto se fue, hermanos, poco a poco. Y el detalle aquí, hermanos, es que Pedro fue listo. El detalle aquí es que Pedro no era miembro de la iglesia bautista de María Lombardo. ¿Sabe por qué? Porque él, cuando comenzó a hundirse, él tuvo miedo. Se le vino un pánico, ¿sabe qué? Tuvo de alguna manera una preocupación. Y lo bueno de este hombre, ¿sabe qué? De que sí quiso ir a Jesús, quiso acercarse a él, pero hermanos, cuando empezó a hundirse, él tuvo miedo, pero a la vez, ¿sabe qué? Él clamó en el momento preciso, en el tiempo oportuno, clamó al Señor Jesús. Él no esperó que el agua le llegara hasta aquí para que empezara a clamar a Dios. Él cuando empezó a sumirse, ¿sabe qué dijo? Me voy a sumir. Él cuando empezó, ¿verdad?, a irse hacia abajo, él pensó y dijo, me voy a perder completamente. Él no esperó que el agua fuese subiendo a su cuerpo para que entonces él empezara a clamar y pedirle a Dios. Si es cierto, tuvo miedo, si es cierto, preocupación y pánico, pero lo que él estaba viviendo no le llevó a que él se bloqueara de su mente y que dijese, ¿y ahora qué voy a hacer? Él le dijo, bueno, pues ya me estoy hundiendo, pues ya una vez que me hunda. Amén, hermanos. El hecho de que él se estuviera hundiendo, que estuviera preocupado, que tuviera un pánico encima, él lo dijo, ¿y ahora quién podrá salvarme? Amén, hermanos. Mire cómo él, ¿sabe qué? El miedo que él tuvo, la preocupación que él tenía, no lo bloqueó, no lo amarró, no lo dejó en un shock mental aquí, de que no sé qué hacer. Inmediatamente del hundimiento de él tuvo miedo, hermanos. Pero ¿sabe qué? El miedo no lo bloqueó. Él clamó a Dios. No esperó mucho tiempo, sino que al comienzo de hundirse clamó a Dios y clamó a Dios por ayuda. Mire, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros queremos seguir a Jesús, queremos estar cerca de Jesús, y verdad, y queremos estar con Él. Y posiblemente no vamos a caminar sobre las aguas,
Posiblemente no le vamos a decir a Jesús que mande que caminemos sobre las aguas. Quizás no caminemos sobre las aguas por estar con Jesús, escuche bien esto, pero sí caminaremos a través de situaciones adversas que tratarán o tendrán la intención de hundirnos. Sí, es posible y casi seguro que no vamos a caminar sobre las aguas, pero vamos a caminar sobre situaciones adversas que van a querer con toda la intención de hundirnos. Y con algunos hermanos, ¿sabe qué? Lo va casi a lograr. Y lo más triste, hermanos, es de que hay en la iglesia hermanos, ¿sabe qué? Sí, es cierto que se quieren acercar a Dios, que quieren buscar a Dios, quieren tener armonía con Dios, caminan con Él, quieren estar con Él, pero cuando empiezan a hundirse, no son como Pedro. No clavan al momento de decir, Señor, ayúdame, o Señor, sálvame. Hay cuantos en la iglesia que cuando se están hundiendo, ¿sabe qué? Simplemente dicen, no pasa nada. Amén, hermanos. Se están hundiendo, ¿sabe qué? Y uno les habla, hermano, ¿sabe qué? Levántate, hermano, échale ganas. Mira, tal vez no te das cuenta, pero te estás hundiendo. Si es cierto, lo único que tiene es miedo. Se aferra en el miedo y se cae con el miedo. Y el miedo hace que se siga hundiendo más y más. Pero ¿sabe qué? Mire, hermanos, hay que ser como Pedro. Si ya miraste que te estás hundiendo, hey, clama a Dios, acércate a Dios. Pero hay unos hermanos tremendos, orejones y cabezones dentro de la iglesia, que sabe qué, que mira que se están hundiendo, y se están hundiendo con toda la tripulación que es su esposa y sus hijos, y sabe que siguen de necios todavía, que no quieren clamar a Dios. Sí. Ay, yo tengo miedo. No tienes miedo. Mira, si tuvieras miedo, ¿sabes qué? El momento en que te estás hundiendo, ¿sabes qué? Oh, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor. Sácame, Señor, levántame. No quiero hundirme con todo mi tlacuachero. Amén, hermanos. Sí, pero hay quienes, ¿saben qué? Mire, van de pique y van de pique y simplemente existe una palabra que no pasa. No pasa nada. No, cualquier ratito salgo. Cualquier ratito me levanto. Cualquier ratito doy la sorpresa. Sí, la sorpresa es que te vamos a cafetear. Esa es tu sorpresa. Mire, ¿sabe qué? No vamos a caminar, pero el pánico, hermanos, va a impedir muchas cosas. Cuando nos damos cuenta, ¿sabe qué, hermanos? Cuando nos demos cuenta, vamos a estar hundidos hasta el cuello y entonces va a ser demasiado tarde para muchas cosas. ¿Por qué no clamas a Dios cuando estás hundiendo? ¿Tienes miedo? Bueno, clama a Dios. Te estás hundiendo, clama a Dios. Mire, dice la Biblia que al comienzo, mire, el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y dice, y comenzando a hundirse. ¿En qué momento dio voces? ¿En qué momento clamó a Dios? ¿En qué momento buscó a Dios? En el momento que él comenzó, ¿qué dice? ¿Verdad que sí? Fue el comienzo. Él lo dice que allá cuando tenía el agua hasta aquí, mire, ni de puntillas, ni con las zapatillas de su esposa alcanzaba allá. Amén, hermano. Sí. En el momento, ¿sabe qué? Es que él dijo, aquí vamos mal. Miró, él se dio cuenta, él aceptó, él creyó que se estaba hundiendo. Él no se hizo tonto de decir, no, estoy bien. Porque hay quienes, ¿sabe qué? Hay quienes están hundiendo y no aceptan que se están hundiendo. Hay quienes están hundiendo y dicen, no pasa nada, al ratito ya me aliviano. Mire, hermanos, dice que al comienzo, en el Salmo 69, mire, quiero mirar este versículo para que usted mire la diferencia entre este versículo y el versículo de Mateo. Salmo 69, mire lo que dice. 69, versículos 2 y 14. Mire, versículo 2 dice, el 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Versículo 2, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? Estoy hundido. ¿En qué momento el salmista clamó a Dios? ¿En qué momento? ¿Cuándo?
Cuando ya estaba hundido, ¿se da cuenta? Él está clamando cuando ya estaba hundido. Pero Pedro, él empezó a clamar a Dios cuando comenzaba a hundirse. Él no esperó como, mire, él no esperó como el salmista, de esperar de que ya estuviera el lodo hasta aquí, para entonces clamar a Dios. Versículo 14 del Salmo 69. 14, miren lo que dice. Salmo 69, 14 dice así: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Miren, hermanos, sácame del lodo. Estaba hundido en el lodo, en el cieno, en la maldad, en el pecado. Estaba hundido en la inmundicia y dice: sácame del lodo. Antes de que yo sea sumido, dice, mire, él no que, en pocas palabras, como decimos nosotros acá, él no quería topar fondo. Él no quería topar fondo. Y él dice: sácame antes de que yo sea sumergido. Está diciendo, al paso que voy, en el camino al cual voy, ¿sabe qué? Yo voy a saber lo que tiene la olla en el fondo. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Sácame. Pero él, hermanos, la diferencia del versículo 30 de Mateo 14:30 es que David ya dice: estoy hundido. Pedro dice que apenas él comenzaba a hundirse. Es cierto, hermanos, que al comenzar a hundirse, él tuvo miedo. Mire, hay quienes están hundiendo y no buscan la ayuda de Dios. Hasta que estén bien hundidos, entonces claman al estar bien hundidos. Mire, hermanos, que el miedo no nos amarre o nos deje sin saber qué hacer. Si usted ya, que el miedo no le impida ver la realidad en la cual usted se encontrase, de que se está hundiendo. Y si se está hundiendo, es una verdad. Pero ¿sabe qué? Clame a Dios. Que el miedo no lo amarre. No espere estar como el salmista y decir: estoy hundido. Número uno, al comenzar a hundirse, ¿sabe qué? Tuvo miedo, tuvo desesperación, tuvo preocupación. Pero aún así, ¿sabe qué? Él clamó a Dios. Número dos, ahí en Mateo, vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 14, ahí voy a estar predicando el resto del mensaje. Mire, a Mateo, ahora el versículo 31, 14, 31, dice la palabra de Dios así. Mire, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Mire, número uno, ¿sabe qué? Al comenzar a hundirse, es cierto que tuvo miedo, pero también cuando comenzó a hundirse, Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, dice la Biblia que cuando Pedro estaba hundiendo, clamó a él. El versículo 31 dice que al momento el Señor Jesús, ¿qué hizo? Fíjese lo que hizo, hermanos. El Señor Jesús no le dijo: tú te lo buscaste. No le dijo: ¿para qué miras a los fuertes vientos? Jesús no le dijo: ¿para qué quitaste la mirada de mí? Jesús no le dijo: bueno, aguántame tantito, después ahí te echo la mano cuando ya nomás te quede el puro copete. ¿Sabe qué hizo Jesús? El momento que él clamó, ¿sabe qué? Dice la Biblia que al momento la agarró. No dice la Biblia ahí en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿No? Dice la Biblia: clama a mí, dice, y yo te responderé. Y Pedro, ¿sabe qué? Está clamando y el Señor no le dejó como los abogados, como los licenciados, como los partidos políticos, como los que sean, ¿sabe qué? Más adelantito te echo la mano con las láminas. Más adelantito te ayudo. No, ¿sabe qué? Al momento, ¿sabe qué? Que Pedro clamó, al momento Dios le dio la mano y lo sacó. Y cuando lo tuvo acá arriba, viene así de palomita. Yo me imagino que Pedro estaba con las patas así. O quizás hasta las subió porque no quería poner el agua, los pies en el agua. ¿Han visto los niños cuando no quieren bañarse? ¿Ha visto usted a alguien que no le gusta bañarse que los niños? ¿Sí? Lo quieren poner en el agua y los chamacos te suben las patas para arriba y no se quieren bañar.
Así le pasa a Víctor, creo. Bueno, Víctor está dormido ahorita. No me lo despierten, déjenmelo así, hermana. Sí, déjenmelo. Así está bien. Está orando por mí, Vic. Yo me imagino, ¿sabe qué? Que cuando el Señor Jesús agarró a Pedro, yo creo que Pedro le encogió las patas porque diciendo, yo no quiero nada con el agua, me voy a sumir otra vez. Y cuando lo tuvo aquí arriba, yo creo que le dijo, Pedro, para eso me gustabas. Ahorita que te estás hundiendo, ¿dónde está tu fe, Pedro? ¿Dónde está aquello que decías tantas cosas? Pero mira, con poquita agua te estás hundiendo, te estás ahogando. Lo agarró de las greñas, me imagino yo ahí, hermanos, y le dijo, hombre de poca fe. Mire, al hundirse, al estarse hundiendo más que nada, ¿sabe qué? Él tuvo poca fe. Pedro, hermanos, clama y el Señor Jesús al momento, ¿sabe qué? No fue tardado. Le dio la mano, le tendió la mano. Al estarse hundiendo le dijo, ¿sabe qué? Lo saca y le dice, hombre de poca fe. No es que Pedro no tenía fe, sí tenía fe, pero el Señor Jesús le dice que la fe que tenía Pedro era poca. ¿Se da cuenta? Le dijo que la fe que tenía Pedro, no, dice, pero dice, ¿sabes qué? A mí no me apantallas, a mí no me presumes, a mí no me hables de tus grandezas, de tus espiritualidades. ¿Sabes qué, Pedro? Tu fe es poca. Amén, hermanos. ¿No nos recuerda a alguien así en la iglesia? Wow, mientras están caminando bien sobre las adversidades que estamos viviendo, oh, ¿sabe qué? Yo tengo mucha fe. Oh, yo estoy bien parado. Oh, yo soy un buen cristiano. Oh, yo voy a acercarme a Jesús más. Pero cuando empieza a hundirse, ¿sabe qué? A medida que se está hundiendo, empieza de chillón o de chillona. ¿Sí? Y el Señor Jesús, ¿sabes qué te va a decir en el oído? ¿Sabes qué te va a decir? Hermanito de poca fe, hermanita de poca fe, para eso me gustabas. Ustedes, miren, hermanos, a mí me gustan los cacahuates, de verdad. Me gustan los cacahuates, pero no me gusta el bolis de cacahuate. Cuando tengo la oportunidad, compro mi bolsita de cacahuates. Valen como 10 pesos, creo, no sé cuánto vale la bolsita, o 20, no sé cuánto vale. Y saben ustedes que yo me compro mis cacahuates. Y si yo me siento en mi oficina, esa bolsita así, yo me la sacaba en ese momento. Antes un hermano me traía una bolsita así de cacahuate cuando iba a Tustepec, no quiero decir nombres. Pero ¿sabe qué? Ahora, ¿no? Ahí tengo mi pomo vacío en mi oficina. No, se acabó el cacahuate. ¿Y sabe qué? Mire, y estoy en mi oficina y estoy come cacahuates. Come cacahuates. Con la mano chiva voy a limpiar la oficina, un montón de cáscara de cacahuate o pelito de la cáscara de cacahuate. Pero hay unos cacahuates grandes, hermano, así que me gustan. Digo, wow, este va a tener un cacahuate grande adentro. Lo parto y ¿sabe qué tiene? Una cosita chiquita. Y como dijo la hermana Mari, cochinada esta. Y muchas veces, hermanos, aparentamos un tremendo cristiano. Pero cuando se abre, ¿sabe qué? A través de que lo estamos hundiendo, ¿sabe qué es lo que encuentra en nosotros Jesús? Poquito, no hay nada. Porque nos estamos hundiendo. ¿Y sabe qué va a decir Jesús? Hombre de poca fe. Le dijo, ¿verdad? Hombre de poca fe. No es que no tenía pero poquita. Pero al estarse hundiendo, ¿sabe qué? Su fe disminuyó. Mientras no se hundía, era el cacahuate grandote. Pero cuando empezó a hundirse, ¿sabe qué? A medida de que, mientras él caminaba sobre las aguas, su fe era grande porque iba para allá. Pero a medida que se fue hundiendo, su fe también se fue hundiendo. Y así pasa, hermanos, con muchos cristianos. Mientras están caminando bien en las adversidades, wow, tengo una fe muy grande. Pero cuando me estoy hundiendo, ¿sabe qué? Me hundo yo y se va hundiendo mi fe juntamente conmigo. Oh, hermanos, ¿sabe qué? Al hundirse tuvo poca fe. El Señor Jesús le hizo ver, mientras no pasaba nada, una muy buena fe, pero al estarse hundiendo, ¿sabe qué? Le dijo, hombre de poca fe. La pregunta es, ¿cómo es nuestra fe cuando nos estamos hundiendo? ¿Cómo es nuestra fe cuando nos estamos hundiendo? Porque hay un momento en nuestras vidas, ¿sabe qué? Hay un momento en nuestras vidas que comenzamos que pareciera que nos estamos hundiendo, ¿no es cierto?
Ya no sabemos para dónde correr, no sabemos qué hacer. Nos desesperamos, hermanos, y únicamente nos empezamos, ¿sabe qué? A desgastar, empezamos a preocuparnos, empezamos a llorar, empezamos a hacer cualquier tontería porque me estoy hundiendo. Y la gente te va a mirar y te va a decir, ¿este es el hermanito de la fe? Va a decir, ¿este es el hermanito? ¿O esta es la hermanita que mucha fe? Y ahorita que está hundiéndose un poquito, que apenas comenzó, mira, ahora ¿sabes qué? Poquita fe nada más ahí, que no le alcanza ni para la chivacola. Oh, cómo nuestra fe cuando nos estamos hundiendo es la misma que cuando no nos estamos hundiendo. Mire, hermano, ¿sabe qué? Déjeme decirte que esos momentos de adversidades, escúchame bien, esos momentos de adversidades que podamos vivir, que nos llevan de alguna manera a tratar de hundirnos, van a mostrar y nos van a desengañar a nosotros mismos. Porque te vas a dar cuenta que en realidad simplemente eres un cacahuate vacío. No hay nada en ti. Tenemos suficiente fe, como, escúchenme muy bien, tenemos suficiente fe como para ir a Jesús, suficiente fe como para venir a Jesús y caminar sobre las adversidades. Pero al ver las cosas, pero al no ser las cosas como pensamos, y como, hermanos, no son como pensamos, y empezamos a hundirnos. A medida nos hundimos, hermanos, se hunde nuestra fe. Y algunos de nosotros, ¿sabes qué? El Señor Jesús nos va a decir, hombre de poca fe. ¿Sabes dónde se va a mostrar tu fe? En esos tiempos. En esos tiempos. Número uno, dije, ¿sabes qué? Número uno, al hundirse tuvo miedo, sí. Pero número dos, al hundirse tuvo poca fe. Número 3, terminamos y nos vamos. Ya sabe que es rápido aquí. Versículo 31, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y luego dice, mire, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Quiere decir que Pedro dudó. Le está preguntando Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Jesús halló de que Pedro tuvo dudas. Y le dice, en primer lugar, hombre de poca fe. Y luego le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Este es el punto número 3, hermanos. Tuvo dudas. Surgió la duda en Pedro. Así como la poca fe, que no pudo ocultar, también su duda quedó descubierta delante del Señor Jesús. Se dio cuenta de la duda de Pedro. Ahora, hermano, ¿sabe qué? Es bueno preguntarnos, es bueno imaginarnos qué clase de dudas vinieron a Pedro. De que vinieron dudas a su vida, ¿sabe qué? Vinieron dudas a la vida de Pedro. Si en Pedro no hubiese dudas, el Señor Jesús nunca le hubiera dicho, ¿por qué dudaste? De que Pedro dudó. Pero ahora la pregunta es, ¿qué clase de dudas tuvo Pedro? ¿Qué clase de dudas tuvo Pedro? De que Pedro tuvo dudas, las tuvo. Y cada uno de nosotros podemos imaginarnos diferentes tipos de dudas que tuvo Pedro. Y yo puedo imaginarme, hermanos, que una de las dudas que Pedro tuvo es de que Jesús, al estarse hundiendo él, yo pienso que una de las dudas que Pedro tuvo es de que Jesús no podía hacer nada por él. Él dijo, ¿cómo? Me voy a hundir, me voy a perder. Esta duda, hermanos, fue provocada por estarse hundiendo. Quizás Pedro dudó de que el Señor Jesús no podría hacer nada por él. Pedro tal vez se sintió perdido y sin esperanza, y al estarse hundiendo, dudó que Jesús, ¿sabe qué? Nada podía hacer por él. Él creyó, ¿sabe qué? Él creyó que todo estaba perdido para él.
Él creyó que no se iba a recuperar. Yo creo que Pedro dudó de que el Señor podría sacarlo donde estaba hundiendo. Yo creo que Pedro dudó, ¿sabe de qué? De que iba a llegar más allá con Jesús. Pedro dudó de que los vientos, ¿sabe que iban a hacer algo difícil en la vida de él? Más fuertes que Jesús. Pedro tuvo un sinfín de dudas, hermanos, las cuales usted puede pensar cuáles dudas más tuvo Pedro. Y ¿sabe qué, hermanos? Es cierto, hermanos, que al hundirnos, es cierto que tenemos miedo. Es cierto que al hundirnos, hermanos, se muestra nuestra poca fe. Pero también al hundirnos, ¿sabe qué, hermano? Al estarnos hundiendo, ¿sabe usted que nos vienen muchas dudas también? Cuando vienen los detalles de nuestra vida, uno dice, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Cuando me estoy hundiendo, ¿sabe qué? Vienen las dudas de que Jesús, ¿sabe qué? Puede restaurar mi matrimonio. Vienen las dudas de que Jesús puede levantar a mi esposo. Vienen las dudas de que Jesús puede levantar a mis hijos. Vienen las dudas de tantas cosas, hermano. Cuando lo estamos hundiendo, ¿sabe qué? Vienen un sinfín de dudas. Si estoy en la iglesia correcta. Oh, vienen las dudas. Si el pastor loco de la iglesia es el pastor que yo necesito en la iglesia. Y vienen un sinfín de dudas de muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque está uno hundiendo ahí. Mira, ¿sabes qué? Déjame decirte, no importa, mire, no importa cuánto te estés hundiendo, no importa hasta dónde te estás hundiendo. Déjame decirte que Cristo quiere tomarte de la mano y déjame decirte de que Dios puede sacarte, no importa cuánto llevas hundido, no importa cuánto te falta por hundirte, pero déjame decirte que saca la duda de ti y que Cristo, ¿sabes qué? Puede sacarte donde más enterrado estás, Él puede hacer mucho por ti. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Quita la mugrosa duda de tu mente y de corazón y deja que Cristo obre en tu vida y que haga lo que tú no puedes hacer. Porque cuántas dudas vienen, hermanos, en nuestra vida y las dudas no las creemos nosotros y te acercas a los hijos del diablo y te dicen, si es cierto, manito, si es cierto, manita, estás mal y peor vas a estar. Yo que tú ya ni más sigo en la iglesia. Y el burro se lo cree. Déjeme decirle, hermano, ¿sabe qué? Esto puede provocar un hundimiento, dudas. Tú te hundes, te estás hundiendo y a la medida que te hundes, ¿sabes qué? Empiezan a surgir las dudas. Porque estaba yo mejor cuando no venía a la iglesia. Chillaba la mojarra frita en el sartén. Y ahora no pasa de huevitos y frijoles. Amén, hermanos. La duda de que ahora de que empecé a diezmar y es mentira de que me va bien. Ahora de diezmar, ahora me va mal, me enfermo y esto y el otro, como quieras. Si diezma o no diezma, te vas a enfermar como quieras. Mire, déjame decirte que mira que disipa las dudas. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Esto puede provocar un hundimiento en las dudas. Dudas de que si Dios puede hacer todavía algo por ti. Déjame decirte que cuando te estás hundiendo, Dios no puede hacer algo por ti. Te voy a decir la verdad, para que te salga de ese hoyo. Déjame decirte, y escúchame acá, Dios no puede hacer algo por ti. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a hacer todo por ti. Porque Dios no hace algo, Dios hace todo por mí. Mire, Dios me perdonó, Dios me salvó completamente. No es poquitero como nosotros. Amén, hermanos. Dios no hace algo, Dios hace todo, hermanos. ¿Por qué cree que tengo 30 años en la iglesia? Porque me he dado cuenta que Dios hace todo. Dios, hermanos, dudas de que Dios puede hacer todavía algo por mí. Hay dudas. Llega la duda de la esperanza y de la solución. ¿Será que Dios pueda solucionar esto que me estoy hundiendo? Mira, si tú eres uno de esos, déjame meterte un palo en la boca. Como los cochinos cuando le prestaban aquí para ver si tiene tomatillo ahí. Hermano, ¿sabes qué? ¿Cómo es? ¿Qué tontería es dudar de Dios? Déjame decirte que Dios me perdonó y Dios me salvó y yo no tengo dudas. Si Dios me perdonó y Dios me salvó, yo no tengo dudas de que Dios puede hacer mucho más por mí. Y si yo tengo dudas de Dios y de lo que Dios puede hacer por mí, tú te deberías ir de la iglesia. Eso es la verdad. Si tú tienes dudas de que Dios no puede hacer nada en lo que estás hundiendo, tú vete de la iglesia.
Pero es verdad. Pues, mi esposa dice, andamos ganando almas, la gente viene a la iglesia y luego tú los corres. No, yo estoy diciendo que si tú tienes dudas de lo que Dios va a hacer por ti, sabes que tú tienes dudas, tú vete de aquí. Porque la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Dudas, hermanos, de que Dios no nos va a levantarnos y que todo el tiempo nos vamos a estar hundiendo. ¿Sabe qué, hermanos? Dudas de ya no me voy a levantar. ¿Y qué voy a hacer? El triste y miserable hermanito de siempre me estoy hundiendo. La hermanita siempre de estarme hundiendo, la que da lástima, la miserable. Estás equivocada porque las dudas te hacen pensar así. Dudas. Las dudas de sigo adelante o ya no sigo adelante, porque me estoy hundiendo, ya no puedo seguir adelante, mejor me dejo que me trague el mar. ¿Sabes qué? Pues entonces si tú tienes dudas y ya no quieres seguir adelante, entonces que te trague el mar. Que te trague tu problema, que te trague tu desesperación, que te trague tu situación. ¿Sabe qué? Yo mañana me echo mi cafecito. Sí, ya saben. Y mi agüita de mango, no. Mi cafecito. Amén, hermanos. En algún momento, ¿sabe qué? En algún momento vamos a pasar por una situación adversa, hermanos, que va a parecer que nos va a tragar, hermanos. Pero sáquese la duda de su mente y de su corazón. ¿Sabe qué? Dios en el momento oportuno le va a agarrar la mano y lo va a sacar y va a decir, ay, hermanita de poca fe. Hermanito de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudas de seguir adelante o ya no sigo adelante? ¿Dudas si estoy en la iglesia correcta o no? Debemos tener cuidado, hermanos. La duda confunde. El hundimiento puede causar dudas y mucho más. En algún momento, repito, hermanos, en algún momento, déjame decirte, en algún momento va a llegar a esa situación que quizás va a comenzar a hundirte. Vas a tener miedo. Sí, es cierto, sí va a haber miedo, así como Pedro, pero clama a Dios y no esperes saber qué hay en el fondo de la olla para que empieces entonces a clamar a Dios. Déjame decirte que cuando venga el hundimiento o comienza a hundirte, ¿sabes qué? No dejes que la duda se apodere de ti. Hay un Dios todopoderoso vivo todavía que puede sacarnos de aquel lugar, de la situación que vivimos. Pero hay que tener la fe suficiente, hay que hacer la duda a un lado y que el miedo no se apodere de nosotros. Amén. La pregunta es, ¿te estás hundiendo? ¿Te estás hundiendo? Hoy es el día de que vengas a Cristo y le digas, Señor, perdóname porque he sido un insensato, he sido una insensata y he decidido quizás dejarme hundir. Pero hoy quiero levantarme, hoy quiero hacer paces contigo, Señor. ¿Qué vas a hacer con Jesús en esta mañana? Vamos a orar y terminamos. Señor.